Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y buenas tardes y bienvenidos a todos a este canal. Bueno, lo cierto es que queríamos hacer un vídeo, Franklin y yo, hablando pues acerca de alguna crítica que han estado pues por lo que se ve, los apologistas trinitarios con relación a algunas citas que hemos dado tanto en este canal como en el Franklin Enríquez. Bueno, Franklin, si quieres saludar y empezar a contarnos un poquito qué es lo que dicen en otros canales y empezamos. Bueno, primeramente, gracias Samuel por darme la oportunidad aquí en tu plataforma de compartir este video. Este video va dirigido, bueno, principalmente va dirigido a este inicuo, impío, perseguidor de nuestros hermanos testigos de Jehová, una persona blasfema, calumniadora, que siempre nos ha atacado personalmente y también a la organización, la ha llamado multitudes de veces como secta, ¿no? Pero hoy vamos a demostrarle que los primeros sectarios son los padres de la iglesia y que ellos se basan, Jesús Ferreira se basa de los padres de la iglesia. Ahora, hemos visto algunos videos de Jesús Ferreira, Quasimodo, Bernabé de Consolación. Han habido videos de ellos mismos que empiecen a justificarse, por ejemplo, como Leonardo Mendoza, que hizo un debate sobre la unión hipostática, y ahora ellos se están encasillando, o sea, se están encerrando en la justificación que ellos no tienen por qué razón creerle en todo lo que dicen los padres de la iglesia. Eso es, primeramente, una hipocresía de todos ellos. Vamos a empezar por ahí. Es una pura hipocresía porque ellos están familiarizados con estos concilios como el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Letrán, y todos estos concilios, todos estos padres de la iglesia fueron partícipes de estos concilios. Entonces ahora como nosotros los testigos de Jehová estamos tomando el mando de las redes sociales, nadie puede contra nosotros, estamos refutando cada día, hacemos más videos, más canales y la refutación aún es más profunda. Entonces ahora ellos se están justificando, se están quitando de arriba, ¿me entiendes? Ese pedazo de piedra caliente, de helada, se están quemando. Entonces la única justificación que están buscando, no me interesa lo que dicen los padres de la iglesia. Esa es la justificación. Pero me comentabas, Franklin, que en especial, yo no he visto los vídeos, en especial decían que la cita que hemos estado dando últimamente, la que has dado tú los debates, que están torcidas, Alejandría, que están torcidas y demás, ¿no? Exactamente. Bueno, pues por ejemplo, hay una cita, porque tú vienes, hace unos meses, tú vienes utilizando la patrística de los padres de la iglesia para admitir de que ellos creían de que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22, pero no solamente eso. Clemente Alejandría utiliza el término prototipto, que es primer creado, no protótipos, prototipto, en el libro de Estrómata. Ahora están buscando la justificación que Estrómata, o sea, la cita que nosotros hacemos de Estrómata, no tiene nada que ver, o sea, el libro 5 no tiene nada que ver absolutamente con la persona de Cristo. Eso es una calumnia, una difamación y es una forma de esquivar, de evadir la refutación. Hoy vamos a mostrar varios padres de la iglesia y vamos a mostrar documentos oficiales de la misma iglesia católica, libros que son hechos por editoras de la iglesia católica y protestante, donde los padres de la iglesia, vamos a ir nombrando uno por uno y vamos a mostrar todas las obras de cada uno, donde ellos afirman categóricamente que Cristo es la sabiduría y que fue creado. Esa sabiduría fue creada. Entonces, ¿qué justificación van a buscar ellos, Samuel?
van a buscar una justificación ahora, van a torcer lo que nosotros vamos a decir, van a torcer sus propias traducciones, sus mismos libros que durante siglos han defendido, han apoyado, y lo más interesante del caso es que estos libros se siguen editando. O sea, si ellos dicen que hay padres de la iglesia que apostataron, que hay padres de la iglesia que asumieron la doctrina de Arrio, entonces ¿por qué no lo eliminan? ¿Por qué no lo transforman? ¿Por qué no lo quitan? La parte que lo refuta a ellos, que es la parte de Proverbios 8:22, que la sabiduría que es Cristo Jesús, personificada, es creada. Entonces estamos viendo que ellos están perdidos, se sienten perdidos, tienen hasta temor de ya hacer debates con nosotros ya. Porque es tanto o sea, estamos desenmascarando con sus propias literaturas. Entonces, la pregunta sería, ¿quién son los herejes? ¿Ellos, los apologistas trinitarios de las redes sociales, o los padres de la iglesia? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Los padres de la iglesia o ellos? El tema es que el problema es que ellos siempre han usado a los padres de la iglesia diciendo cosas que no decían. Ahora, cuando le hemos mostrado que no dicen lo que ellos decían, ahora, claro, ahora no pueden echarse para atrás. Por eso dicen, no, no lo dice. Bueno, el tema, y es lo que vamos a ver aquí, no es cuestión solo de una cita. La cuestión está que cuando vamos a ver a un escritor, tenemos que ver qué dicen toda su obra, incluso qué decían otros personajes alrededor del tema de lo que una persona escribe. O sea, la historia no se ve solo con una cita, se ve con el contexto, ¿no? Y bueno, vamos a ir analizando. Antes que pases, quiero decir algo. Antes que pase, yo invito, no voy a utilizar el término desafiante ni reto. Yo invito a cualquier trinitario de las redes sociales, a cualquier trinitario apologista de las redes sociales, a hacer un debate sobre el tema que vamos a exponer hoy. Un debate, si los padres de la iglesia eran arrianos, tenían ideas arrianas, o realmente los padres de la iglesia creían que Cristo no era creado. Sí. Yo invito a cualquier apologista, invitamos tanto Samuel Fernández y Franklin Enrique, invitamos a cualquier trinitario a hacer un debate sobre el tema. Y con lo de Proverbios 8, con lo de Proverbios 8:22, el que quiera un debate, si quiere entrar ahora mismo, no, pero un debate, no un debate ya tanto bíblicamente, o sea, un debate patrístico. Sí, sí, solo con la historia de Proverbios 8:22, patrística nada solo más. Usando los padres de la iglesia de los 4 primeros siglos. Bueno, te voy a poner primero un PDF, no lo voy a comentar. Sí. Y vamos a pasar a la obra que me has pasado de Agustín Hipona. Bueno, en el siglo IV, los llamados padres de la iglesia, lo que era el mundo trinitario, Atanasio, los padres capadocios y demás, decían que Proverbios 8:22 era innegable que era Jesucristo, y también reconocían que la palabra creado estaba en Proverbios 8:22, pero la mayoría de ellos que decía, lo podéis ver aquí, no lo voy a estar leyendo, la mayoría decían que era a partir del vientre de María. O sea, Samuel, ¿puedes ponerlo más grande, por favor? Amplíalo, por favor. Es que solo se puede ver así. Ah, bueno, ok. Vale, de todas formas, en los móviles, la gente con que le dé un poquito la vuelta se ve, ¿vale? Sí, en el televisor, formas, en la misma computadora puede... Vale, esto es que ahora va a parecer más grande, ¿vale? Es que esto simplemente lo quería poner aquí para poner el contexto de lo que vamos a hablar. O sea, lo que era el mundo trinitario, decían que la sabiduría creada de Proverbios 8:22 era Jesucristo, lo reconocían, pero empezaron a decir desde el vientre de María. O sea, el principio de las obras de Dios fue Jesucristo, y el mayor de sus logros fue Jesús, pero en el vientre de María. O sea, los ángeles no fueron logros, Adán no fueron logros, nada fue logro, solo Jesús. Bueno, ni María tampoco fue un logro. ¿Qué clase de disparate? Eso es un disparate. Claro, exactamente. Y ahora vemos, porque bueno, yo me he quedado, no conocía esta obra que me ha pasado Franklin, y vamos a empezar a verlos, las obras de Agustín, el tomo 5, hablando de la Trinidad. Lo leo un poquito y si quieres, Franklin, nos lo comentas, ¿vale? Bueno, primeramente estamos presentando un libro editado por la Iglesia Católica. No sé el autor, no sé si no recuerdas el autor, no recuerdo ahora el autor católico, pero
solamente si ¿Sí? puedes poner el principio del libro, el prólogo, ¿no? Sí, porque ellos son capaces de decir que nosotros hasta estamos torciendo el libro. Aquí pone secretario, doctor Luis Sala Balut, profesor, y luego Ajá. pone varios, si quieres luego lo ponemos ahora al final, o si quieres, bueno, tardaría unos segundos en Si unos poner segundos, ponlo, si no estamos apurados, ponlo la ahí. obra. Bueno, lo que estábamos comentando un poquito era que en el siglo IV se reconoce abiertamente que el mundo trinitario no podía negar que la sabiduría de Proverbios 8:22 era Cristo, por el contexto histórico, ahora lo vamos a ver. Nadie dudaba eso. Y lo que son los padres capadocios y los padres Bueno, sí. griegos, un segundo, pues empiezan a decir que es a partir del vientre de María. Sin embargo, Agustín de Hipona, vamos a subir la obra en un segundo. Primeramente tenemos que decir quién es San Agustín de Hipona, porque ahora ellos están rechazando a San Agustín de Hipona. Jesús Ferreira, Quasimodo, Bernabé de Consolación están rechazando ahora a este hombre, porque estamos mostrando las evidencias. Ya ellos no quieren aceptar a San Agustín de Hipona. Hasta más, en un video que se le cuestionó a Jesús Ferreira sobre lo que decía San Agustín de Hipona sobre Génesis 18:1. Muy bien, ahí está. Aquí está la obra para el que la quiera para ver. que no tenga duda, es para solamente mostrar que nosotros no estamos mintiendo. Ahí está. De todas formas, tenemos el PDF, el que lo quiera, que nos lo pida, ¿vale? No, y está en Google, asequible a todo el mundo. Pues si lo necesitan, se lo pasamos nosotros. Samuel, ¿quién fue San Agustín de Hipona? Bueno, Agustín de Hipona, bueno, lo primero era una persona que se cría dentro de un hogar cristiano, sin embargo, él la abandona, no quiere ser cristiano, fue una persona bastante liberal en su forma de vivir. Y bueno, luego parece que cuando de repente llega al cristianismo de nuevo, es un seguidor de Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán era mileniarista, por eso Agustín de Hipona era un mileniarista. Y el problema de Agustín de Hipona es que tiene unas creencias y luego termina teniendo otras al final de su vida, ¿no? Por eso hace lo de retractaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que Agustín de Hipona es prácticamente el baluarte donde se apoya el catolicismo prácticamente en todo, menos son 2 o 3 puntos. El estandarte de la Santísima Trinidad. No es Tasiano, no es Justino Martín, no es Atenágora, no es Orígenes, no es Tertuliano, no es Eusebio de Cesarea. El número 1, el estandarte principal, como si fuera un magisterio, es San Agustín de Hipona. ¿O estoy equivocado? No, claro. Y bueno, la cuestión está que los padres capadocios Atanasio y algún otro decían lo que hemos estado hablando. Pero él va en contra de lo que decían los trinitarios del siglo IV. Mirad lo que dice, lo leo y ahora lo comenta Franklin un poquito si quiere. Sí, dice, según su forma de Dios, dice, fui concebido antes que todos los collados, es decir, antes que todas las criaturas más sublimes. Y en el Salmo, antes de la aurora, te engendré, esto es, antes que todos los tiempos y todas las cosas temporales. Según su forma de siervo se dice, Yahvé me creó en el principio de sus caminos. Según su forma de Dios se dice, yo soy la verdad, y según su forma de siervo, yo soy el camino, siendo el primogénito entre los muertos, trazó la senda de su iglesia rumbo al reino de Dios y de la vida eterna, y así Cristo, cabeza del cuerpo místico como guía de inmortalidad, fue creado en el principio de los caminos y de las obras de Dios. En su forma divina es principio que nos habla. En este principio creó Dios el cielo y la tierra. En su forma de siervo es el esposo que sale de su tálamo. En su forma de Dios es el primogénito de toda criatura. Bueno, aquí realmente quiere intentar seguir con lo que enseñaban los padres de la iglesia, porque dice, en su forma de siervo, dice, se le aplica Proverbios 8:22, claro, desde que nació. Sin embargo, luego dice que en su forma de Dios es el primogénito de toda criatura, ¿no? Vemos que por un lado intenta apoyar a los padres de la iglesia del siglo IV diciendo que Jesucristo, o sea, la sabiduría de Proverbios 8:22 aparece desde el mismo momento que Jesús nace y es creado. O sea, el primer logro de Dios es el nacimiento del Jesús humano. Y luego termina diciendo que en su forma de Dios es el primero o el primogénito de toda la creación, ¿no? Es simplemente alucinante. Has quitado el micro, Franklin.
El micro, Franklin. Sí, no me di cuenta. Aquí vemos la hipocresía tan grande que tiene San Agustín de Hipona y la contradicción tan severa, donde él mismo se contradice y hace un paralelismo en la forma de Dios y en la forma de siervo. Pero él mismo se autorrefuta diciendo, ahí dice, y así Cristo, cabeza del cuerpo, dice, como guía de la inmortalidad, fue creado. No sé ahí si lo pueden marcar en azul o en rojo, no sé si. No, ahora ya ha tenido el PDF, no, pero bueno, se ve. Bueno. Se ve Entonces yo quiero que algún trinitario me diga que eso está mal. Lo que está diciendo San Agustín de Hipona. Porque ese libro es católico y este libro lo utilizan los protestantes trinitarios y los católicos trinitarios. Entonces, ¿qué van a decir ahora de San Agustín de Hipona? ¿Es un hereje? ¿Fue influenciado por la teología arriana? ¿O era un arriano camuflajeado, escondido? ¿Quién era San Agustín de Hipona? ¿San Agustín de Hipona defendía 100% la Trinidad? Yo creo que no. Porque aquí se está contradiciendo. Aquí él está admitiendo que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Pero aparte que lo afirma, dice que es creada esa sabiduría. Y lo dice literalmente. No, o sea, San Agustín de Hipona no está utilizando un argumento de otro padre de la iglesia. Él mismo, porque esta obra es bilingüe, esta obra la pueden encontrar ustedes en latín, que escribió San Agustín de Hipona, traducido al español, por el autor que vimos al principio, un autor católico, de lo que tiene que ver con patriología y lo que es la crítica del griego koiné, o seminarista del griego koiné. Entonces, San Agustín de Hipona, ¿era trinitario o era arriano? ¿Cuál de las dos? El problema de los padres de la Iglesia del siglo IV es que Proverbios 8:22 ya era un baluarte que todos los cristianos lo usaban. Y Colosenses 1:15 también. ¿Cuál es el problema? Que intentaron de alguna manera justificar esos textos sin negarlos. Hoy ya los niegan y dicen que no significa eso. Pero en aquella época no podían hacerlo. Incluso en el Concilio de Nicea, cuando Arrio usa Proverbios 8:22, hay fuentes que dicen que Atanasio no pudo contestar. Porque claro, en el momento que empezó a decirle, resulta que el primero de los logros es el Jesús en forma de siervo, claro, el otro le diría, o sea, los ángeles no son logros. O sea, la tierra no es un logro. O sea, el logro solo es el cuerpo de Cristo. Claro, era ridículo, ¿no? Por eso hasta le tienen que agredir y vemos aquí pues que se contradice, ¿no? Por un lado intenta decir una cosa para terminar diciendo otra. Bueno, vamos a empezar analizando un poco lo que viene siendo lo de Stromata, lo que dicen estas personas, te lo voy a ir analizando, porque claro, ellos dicen, no, es que esa cita está sacada de contexto. Bueno, aquí lo podéis ver en griego, cómo se usa protosticos, justo estaría pegando a la derecha de lo que es el cuadrado, la tercera línea. Dentro del rectángulo rojo hay una raya roja, que ahí es la parte, la morfosintaxis, que es la que queremos analizar y explicar. Claro. Bueno, pues en esa línea la última palabra es protosticos, ¿no? Que sería primer creado. Claro, ¿cuál es el problema? Ellos te cogen ahora la cita que hemos puesto ahí y te dicen, les ha seducido lo que dice en la sabiduría, que es sabiduría, era como se llamaba en aquella época el libro de Proverbios. Dice, penetra y se difunde por doquier mediante la pureza, porque no entendieron que estas cosas se decían acerca de la sabiduría, la primera creación de Dios, o sea, el prototipos. ¿Quién era la primera creación de Dios? ¿De quién se hablaba? ¿De Miguel? ¿De Gabriel? ¿De quién? O de la sabiduría de Dios abstracta. Claro, bueno, pero entonces sería la sabiduría creada. La primera creación de Dios sería la propia sabiduría. Entonces ¿con qué sabiduría Jehová creó las cosas si no tenían sabiduría, conocimiento, intelecto? Claro, entonces el problema es que los que como no conocen las obras, pues claro, si fuera al sexto capítulo, por ejemplo, hay más citas, pues entenderían quién es la sabiduría creada de Proverbios 8:22. En el sexto capítulo, en el sexto libro, perdón. Déjame hacer un contraste. Ellos citan el capítulo 5. Han habido varios trinitarios que están descontextualizando lo que dijo Clemente Alejandría en el libro de los
los estrómatas, ¿me entienden? El libro quinto, porque este es el libro quinto. Claro, ellos utilizan el libro quinto para descontextualizar y decir que esa sabiduría que es creada no tiene nada que ver con la persona de Cristo. Pero el problema viene ahora en el capítulo 6. En el libro 6, mejor dicho. En el libro 6, capítulo 16, ahora vemos el contexto. Y empieza a decir, por ejemplo, en el 138.4 dice, por eso también Salomón dice que antes del cielo y de la tierra y todas las cosas fue creada por el omnipotente, o sea, por Dios, la sabiduría. Esa es la que fue creada, cuya participación, digo, según poder, no según sustancia, enseñó a conocer de manera comprensiva, facultad de comprender por la inteligencia lo divino y lo humano. Bueno, ahora viendo, he puesto un poquito abajo desde el 136 para ver de qué estaba hablando Clemente de Alejandría. Dice un poquito más arriba, que sería el 136.3, con razón, por tanto, se dice correctamente que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, no según la forma de su constitución natural, sino porque Dios crea todo con el verbo y el hombre que desviene gnóstico realiza las buenas acciones con lo lógico, facultad de raciocinio. Con razón se ha dicho en otro sitio que las dos tablas indican los mandamientos transmitidos antes de la ley y dados a los dos espíritus, al que ha sido plasmado y al que tiene función. Y los movimientos de los sentidos modelados en la mente se manifiestan en la actividad, energía del cuerpo, porque ambos... Y bueno, luego ya empezaría hablando de lo que viene siendo el propio Jesucristo, que sería la sabiduría creada. O sea, lo que está diciendo Clemente Alejandría en el 6.º capítulo es que cuando Dios empieza a crear estaba Dios, el omnipotente, con la sabiduría que era el verbo. Y esa es la sabiduría creada. Claro, ahora no nos quedaríamos solo con esto. Está el contexto histórico. De hecho, el propio Clemente Alejandría escribió un libro que fue la Biblia comentada, que hoy día ha desaparecido, no la tenemos, y sabemos por Rufino, siglo V, y Focio, siglo IX, que él, en sus escritos, hablaba de Jesucristo como una criatura. Y de hecho, Focio dice que eso era una herejía y condenaron de esta manera al propio Clemente de Alejandría. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que Clemente de Alejandría sí entendía, sí sabía que era Jesucristo. Claro, ahora ¿qué tenemos que ver? Bueno, si Clemente era el único que entendía que era la sabiduría creada de Proverbios 8:22, el propio Jesús, o si todos los demás que le rodeaban también decían lo mismo. ¿Por qué? Porque Orígenes, por ejemplo, fue discípulo de Clemente de Alejandría. Entonces, ahora vamos a ver cómo usaban los demás Proverbios 8:22. Sabemos hasta el momento que en el siglo IV se decía que era el primer logro de Dios fue el Jesús que nació del vientre de María. No sé si quieres decir algo y pasamos. Sí, quiero decir algo. Así que si algún trinitario le saca la objeción que en estrómata, ahí la sabiduría, no se está hablando de Cristo, usted va automáticamente al libro 6, donde el libro 6 explica el antecedente del libro 5, diciendo que el verbo estaba con Dios creando las cosas, como la sabiduría. Así que nosotros no hemos descontextualizado nada de Clemente Alejandría. O sea, los mismos libros, las mismas obras, en este caso la obra en griego de Estrómata, afirma categóricamente de una manera explícita que Cristo, la sabiduría, fue la primera creación. Ahí utiliza el término prototipo. Ya sabemos que la palabra prototipo no aparece en el Nuevo Testamento, es protótocos. Pero prototipo lo utilizó Clemente Alejandría para especificar que Cristo como criatura es la primera creación de Dios. Así que la respuesta de esa objeción está en el libro 6 con respecto al libro 5. Bueno, pues ahora siguiendo con Justino Mártir para ver el contexto histórico, Justino Mártir, aquí citando de Proverbios 8:22, dice: el Señor me estableció, esta es la traducción de Daniel Ruiz Bueno, dice: el principio de sus caminos para sus obras. Sin embargo, en griego, como podéis ver aquí, dice Kyrios etixen. ¿De qué estaba hablando Justino Mártir? Bueno, Justino Mártir le estaba diciendo a Trifón que Jesucristo persistía primero porque era el capitán del ejército, que se le aparece a José, o sea, el arcángel Miguel, y luego le dice que persistía porque era la sabiduría creada de Proverbios 8:22. O sea, que cuando dice Proverbios 8:22, que el mayor de sus logros, ese era Jesús, la sabiduría creada, nada del vientre de María. Eso decía Justino Mártir. Justino Mártir utiliza la Septuaginta griega, o sea, Kyrios etixen me.
ahí aparece el sustantivo Kyrios más el verbo. O sea, tixeos, crear. Ahora, hay una objeción. Hay católicos y protestantes que dicen que Justino Martín citó el Proverbios 8:22, pero no refiriéndose de una manera explícita que Cristo haya sido creado. Pero la pregunta sería, si Justino Martín era trinitario, no era seguidor de Arrio, o sea, no aceptaba la doctrina de Arrio de que Cristo haya sido creado, entonces ¿por qué hace esa cita en la obra de Diálogo con Trifón? Tienes que haber dicho que, bueno, que esta obra está en Diálogo con Trifón, creo que 61.3, ¿no? Capítulo 61. Creo que era el 64. Quiero recordar. O 61 o 64, no lo recuerdo. No, es 61, 3 y 4. 61. Verso 3 y 4. Diálogo con Trifón. O sea, Justino Martín tiene un debate con Trifón, y en este debate él menciona de una manera explícita, no implícita, que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Pero lo dice en el contexto, porque, o sea, ¿por qué usa el texto? Le está diciendo, le está intentando mostrar a Trifón. Exacto, él no dice que es creado, que Jesús como persistía. el caso de Justino Martín, de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona sí, de una manera directa dice, Cristo es creado. Pero Justino Martín utiliza Proverbios 8:22, referente a la sabiduría personificada que es Cristo. Entonces, ¿para qué lo va a utilizar? Él mismo se está poniendo el cuchillo al cuello. O sea, y de hecho, si lo hubiera usado como los padres de la iglesia del siglo IV, no lo hubiera podido usar, porque si Jesús era la sabiduría creada desde que nace de María, no podía haber mostrado que persistía. Exacto. Entonces no tiene sentido en ningún momento que Justino Martín haya utilizado Proverbios 8:22 en un debate con Trifón. No tiene nada que ver. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿Justino Martín también era arriano? ¿Clemente Alejandría era arriano? ¿San Agustín de Hipona también era arriano? Porque ya vimos, el primero que citamos fue San Agustín de Hipona, dijo que Cristo es creado. Citamos a Clemente Alejandría, también dijo que Cristo es creado. Y ahora Justino Martín basa su diálogo con Trifón basado de Proverbios 8:22-31, basado de la Septuaginta griega. Lo único un momentito, sí. Para que no nos digan luego nada, realmente Agustín de Hipona, cuando dice que Jesús es creado, es en su forma de siervo, ¿vale? La contradicción viene cuando luego dice que es en su forma de Dios el primogénito de la creación. Ahí es cuando se contradice totalmente. Ya, claro. Intentan justificarse, porque, a ver, Agustín al final seguía el hilo de que Proverbios 8:22 no se podía negar en el siglo IV. Todo el mundo lo creía, que era Jesús. E incluso sabían que venía la palabra crear, nada de otro tipo de palabra diferente. No, crear, lo sabían. El problema es que lo ponen en una corriente del tiempo. Hemos visto que Justino Martín no lo coloca en esa corriente del tiempo porque lo usa para decir que Jesucristo persistía. ¿Y por qué persistía? Porque es la primera creación de Dios, usando Proverbios 8:22. Pero fíjate que un momento, un detalle. ¿Puedes poner de nuevo la foto anterior? Entonces, si Justino Martín no necesitaba en el debate con Trifón de haber expresado que Cristo era creado, no hubiera basado en la Septuaginta griega, hubiera utilizado otro tipo de zapla o otro texto griego. Hay otra zapla, creo que es la zapla de Áquila, ¿no? O de Teóson, donde pone taomai, poseer. Taomai, no pone tixen. Ajá. O sea, hay manuscritos de la Septuaginta griega que no pone Kyrios etixen me, pone Kyrios taomai me. O sea, el Señor me poseía, porque taomai en griego significa adquirir, poseer. Entonces, ¿por qué Justino Martín utiliza el verbo etixen y no taomai? ¡Qué mate! De hecho, ellos usaban la Septuaginta y además lo hacían todos, ¿no? Bueno, vamos a Tertuliano. En contra Praxeas, en el capítulo 6, es muy claro cuando dice
Dice, se establece también en las escrituras bajo el nombre de Sofía, o sea, sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué puede tener más derecho al hombre de sabiduría que la razón o la palabra de Dios? Escuchemos pues a la sabiduría misma constituida en el carácter de segunda persona. El Señor me creó primero, y esto además viene también en latín, como principio de sus caminos para sus propias obras, antes de que hiciera la tierra, antes de que se asentaran los montes, antes de que todos los montes me engendró, es decir, Él me creó y me generó en su propia inteligencia. Pero vamos a ver, antes de pasar a comentarlo, en el capítulo 7 incluso sitúa, porque claro, bueno, esto para mí... Déjame hacer una pausa, Samuel. ¿Qué obra es de Tasiano? Esta es Tertuliano de Contrapraxias. Tertuliano, mejor dicho, me equivoqué. Vale, y en el capítulo 7, para ya empezamos a hablarlo, dice, entonces, por lo tanto, la palabra misma también asume su propia forma y vestidura gloriosa, su propio sonido y expresión vocal cuando dice, hágase la luz. Este es el nacimiento perfecto del verbo. Y luego vuelve a decir, hablando de la sabiduría, el Señor me creó. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Tertuliano? Bueno, que Jesucristo es la sabiduría creada de Proverbios 8:22, que es creado e incluso, ¿vale?, sitúa en la corriente del tiempo en el momento que lo crea, cuando dice que cuando Dios dijo hágase la luz, es cuando creó al propio Jesucristo. Evidentemente no es así. Tertuliano se está equivocando. Jesucristo existía antes de que Dios dijera hágase la luz, pero mucho antes. Pero nos damos cuenta de que Tertuliano también usaba Proverbios 8:22 para decir que Jesucristo era un ser creado. Eso sí, Tertuliano entiende que Jesucristo llega a ser tan Dios como Dios, ¿vale? No podemos salirnos del pensamiento en este caso, del escritor Tertuliano, pero él también usa Proverbios 8:22 en el contexto histórico para decir que Jesucristo es creado, incluso lo sitúa en una corriente del tiempo. También es interesante, claro, porque los traductores hacen lo que les da la gana, que cuando escribe contra Hermógenes, dice, bueno, Dios, lo que era el Padre, existía solo, no había nada con él, y luego le dice a Hermógenes, que creía Hermógenes que la materia también era eterna, le dice, no, porque si solo existía el Padre, y entonces ahora usa una palabra, homusíos, y dice, no podía existir homusíos, o sea, algo consustancial con el Padre. Tertuliano entendía que solo existía el Padre y que no había nada consustancial con él. Sí, homoción, es la palabra griega. Homusíos o homoción, como se Entonces, quiere decir que aquí vemos la hipocresía de Tertuliano. Entonces, la pregunta sería, ¿Tertuliano era un hereje arriano? ¿Seguía los pasos de Arrio? Porque aquí, nuevamente, Tertuliano vuelve a citar Proverbios 8:22 de la Septuaginta griega. No utiliza otro manuscrito que no sea la Septuaginta, ni utiliza ninguna exapla, y utiliza Dixen. Entonces, si Tertuliano creía que la sabiduría no es creada, que esa sabiduría no era Cristo y que esa sabiduría era prefigurada a la sabiduría intrínseca de Dios, abstracta de Dios, entonces ¿por qué no puso, en vez de Dixen, que es crear, es el verbo, crear, taomai, poseer? En el principio Dios me poseía, como lo hace la Reina Valera del 60, como lo hace la Biblia de las Américas y otras traducciones pésimas, de pésima traducción, de lo que tiene que ver con la crítica textual. Entonces, ¿por qué Tertuliano no utilizó taomai? El verbo taomai, que significa poseer y adquirir. ¿Por qué utiliza dicen? Ese es el problema. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes hagan un video reacción y refuten todos los argumentos que nosotros estamos exponiendo aquí. De hecho, hay un dato interesante, porque en el siglo II crear y engendrar era lo mismo. O sea, no había otra opción. Crear y engendrar era lo mismo. Entonces Tertuliano dice, y ahora lo vamos a ver con Tasiano, Tertuliano dice, bueno, el Señor me creó o engendró. Es lo mismo. O sea, engendrar y crear en el siglo II era lo mismo. Por eso, en el griego, por ejemplo, de Justino Mártir, él usa una palabra en griega para referirse Dios sin origen y Dios con origen, para hacer una diferencia, que era Geneton y Geneton, ¿no? Recordar que era Geneton y Ageneton, ¿no? Geneton o Gená o Ginomai. No, era Geneton y Ageneton. No sé Geneton, si ahora mismo, Geneton a Geneton, ya. Geneton y Ageneton. Para hacer referencia a Dios sin origen, o sea, Dios no engendrado y Dios engendrado, ¿no? Eso viene en el griego de Justino y en algunos vídeos lo he puesto. Bueno, vamos a pasar a Orígenes de Alejandría.
Aquí también lo podéis ver en griego. Y por favor, la obra, tienes que decir la obra. La obra es Contra Celso, libro quinto, el párrafo 37. Y ahora lo vamos a aquí para el que quiera hacer una captura, incluso se puede traducir. Claro, claro. Y ahora voy a poner un poquito lo que dijo Contra Celso. Dice, porque la escritura divina sabe que él es el más antiguo de los seres creados. Es lo que viene ahí en griego. Y que fue a él que Dios dijo de la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, para Orígenes, cuando le dice el hagamos, se lo dijo a su primera creación. Claro, lo que tenemos que ver, y aquí podéis ver en el primer libro de comentario de Juan, pues lo mismo. Porque, o sea, como Orígenes entendía que era la sabiduría creada de Proverbios 8:22, cuando dice, porque se le llama sabiduría, según la expresión de Salomón, Jehová me creó principio de sus caminos, antes que todos los collados me engendró a mí. También se llama primogénito, como ha declarado el apóstol, que es el primogénito de toda criatura. El primogénito, sin embargo, no es por naturaleza una persona distinta de la sabiduría, sino uno y el mismo. Y luego más abajo en el 3 diría la sabiduría del principio de los caminos de Dios, y se dice que fue creada. La sabiduría fue creada. Y este sabía griego, ¿eh? Este sí sabía griego. Y también está usando la Septuaginta. ¿Qué está diciendo? Mirad, cuando dijo hagamos, se lo dijo al primer ser, al más antiguo, al primer creado. Y luego dice que este también es la sabiduría de Proverbios 8:22, que fue creado, y lo dice claramente, además, no para de repetir. Pero más claro que el agua, ahí Orígenes está diciendo contundentemente que Cristo se le llama la sabiduría según la expresión de Salomón, y que también se llama primogénito, como ha declarado el apóstol, que es el primogénito de toda criatura. El primogénito, sin embargo, no es por naturaleza una persona distinta de la sabiduría, sino uno, el mismo. Finalmente, el apóstol Pablo cita de 1 Corintios 1, 24 y 30, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Ahora, ¿es mentira lo que estamos diciendo de Orígenes? ¿De la obra? ¿Contra Celso? ¿Es mentira? ¿Orígenes era arriano? De hecho, aquí también surge una controversia, porque Rufino, que era este católico que habló con relación a que Clemente Alejandría llamaba criatura a Jesucristo y se quejó de ello. Bueno, pues ahora llega y coge las obras de Orígenes, porque era un seguidor, o sea, le gustaba mucho Orígenes, coge su obra de Principis e intenta hacerle parecer trinitario. Llega Jerónimo y escribe un tratado contra Rufino, le dice, mira, para mí Orígenes era un tío tal, no sé qué, lo que sí, pero si tenía esas creencias, evidentemente no como las nuestras, no lo manipules y ya está. Y fuera, de hecho, la Iglesia Católica no lo considera ni santo a Orígenes, ¿no? Orígenes era subordinacionista. Se equivocaría en cosas, como todos, pero en lo que venía siendo quién es Dios y quién es su hijo, vemos que desde el segundo siglo se sabía, es que era imposible parar. O sea, cuando una cosa de repente ya se sabe, es muy difícil, tienes que pasar mucho tiempo para cambiar la dinámica. Claro, y en cosas fueron cambiando la dinámica, pero en este caso, con la sabiduría del Proverbios 8:22, es que venía del primer siglo. Todos lo sabían en el segundo, lo sabían en el tercero, y en el cuarto salen los más tontos a decir, no, que sí, a ver, no podemos negarlo. Y incluso reconocen que viene la palabra crear. Como dices tú, no usan otros manuscritos, no se agarran a otros manuscritos. Sí, taomai, o sea, hay manuscritos que pone taomai, que es poseer y adquirir, no edixen, que significa crear de la nada. ¿Me entiendes? Ahora, escucha esto ahora. Entonces, los trinitarios no nos acusan a nosotros, Samuel, de arrianos. ¿Y esta gente? ¿Qué cosas son esta gente? ¿Qué cosa es Orígenes? ¿Qué cosa es Tertuliano? ¿Qué cosa es San Agustín de Hipona? ¿Qué cosa es Justino Martín? ¿Quiénes son? Desde luego la propia Enciclopedia Católica reconoce que eran subordinacionistas. Y en el siglo IV se condena como una herejía. No, ellos tienen que considerar que son arrianistas también, porque Arrio creía que Cristo era creado. Tienen que ser arrianos también. Entonces, ¿qué derecho, qué moralidad, cuál es la hipocresía y el cinismo de ustedes, principalmente Jesús Ferreira y Quasimodo y todos los seguidores de ellos,
¿qué moral tienen ustedes de acusarnos de arrianos cuando ustedes creen en padres de la iglesia que seguían doctrina de Arrio? ¿No? ¿Y dónde está la tradición? ¿Dónde está la tradición católica? ¿No se agarran a la tradición? Porque esto no lo cogen, esta tradición. ¿Y por qué no lo quemaron en Loera? Tenían que haber quemado a San Agustín de Hipona, tenían que haber quemado a Tertuliano, tenían que haber quemado a Orígenes en la Inquisición. Bueno, en la Inquisición no, en esa época. Exactamente. Bueno, según Luis Toro, la Inquisición empezó en el siglo IV, o sea que sí. Ah, bueno. Luis Toro es que haberlo quemado, puesto un palo y darle candela a San Agustín de Hipona, el primer hereje, seguidor de Arrio. Bueno, vamos a pasar a Taciano. Recordáis que hemos dicho el tema de lo que es engendrar, que engendrar y crear era lo mismo en el siglo II. Y bueno, pues aquí en la obra de Daniel Ruiz Bueno, que viene el discurso contra los griegos, que también viene, ahora lo vamos a ver en griego, en el segundo tomo de esta obra. Bueno, viene hablando de que el dueño del universo estaba solo, y luego viene hablando, y el verbo que no salta en el vacío resulta la obra primogénita del Padre, ¿no? Y luego dice, y a la manera que el verbo engendrado en el principio, después de fabricar la materia, engendró a su vez el mismo para sí mismo nuestra creación. O sea, ¿qué está diciendo? Que de la misma manera que fue engendrado Jesucristo, de la misma manera que fue engendrado Jesucristo, luego de la misma manera se engendró todo lo demás. Es lo que está diciendo aquí en el Pero ellos te dicen, ellos pueden buscar la justificación y la objeción de decirte que en la actualidad engendrar no es lo mismo que crear. Ya, pero escucha la torcedura, pero yo tengo un libro que es muy conocido y reconocido por ellos, que es el diccionario de Vine, donde William Vine y todos los que participaron en el aparato crítico, todos los que participaron en hacer como comité de traducción de ese diccionario, dicen que engendrar es crear. En la página 4, en la parte hebrea. El problema es que con esta cita no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque dice, y a la manera que el verbo engendrado en el principio, o sea, Jesucristo fue engendrado en el principio, ¿vale? Dice, después de fabricar la materia, engendró a su vez él mismo para sí mismo nuestra creación. O sea, la creación para Taciano ha sido engendrada. Entonces, si tú me vienes y me dices, no es que engendrar es en la eternidad, no, pues la creación también. La creación es la creación, los cielos y la tierra persistían. O sea, para salir de ahí, de cero. Para salir de ahí, si dices que engendrar es en la eternidad, toda la creación ya existíamos en la eternidad. Existía claro, los cielos, el cosmos, las galaxias, los planetas, los soles, las estrellas. Ya persistía. Y nosotros también. No tuvieron principio, ni origen, ni comienzo. Es la única manera de torcer ahí. Te está diciendo, de la misma manera que Jesús fue engendrado, luego Jesús engendró todo lo demás. Se acabó. Yo veo muy difícil, Samuel, que refuten este video. No, que no se puede refutar. Esto es una bomba nuclear. Esto es una bomba nuclear lo que hemos puesto aquí de tiempo. Una bomba de tiempo. Bueno, luego aquí lo podéis ver en griego, el que quiera coger una captura. De todas formas, si queréis el PDF, me lo pedéis, o si queréis lo más interesante es que tenemos todas las obras en latín, en griego, en español, todo, para que no haya ningún tipo. Reto a cualquier persona aquí a debatir los padres de la iglesia que me digan que Cristo no era creado. Exactamente. Atanasio, que decía que el Espíritu Santo era como una luz, como una energía, otro hereje, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué decía. Vamos a decir qué decía Atanasio. Atanasio. Atanasio, no, Atenágoras. Atenágoras. Hasta aquí. Un momentico, Samuel, un momento. Hasta ahora, ¿cuántos padres de iglesia afirman que Cristo es creado? Hasta ahora. ¿Cuántos han citado? Van a salir, en todo el vídeo van a salir 9. He puesto 9. 9, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien. Pero hay más, porque Novaciano también lo dice en Trinitate. Hay más. Lo que pasa es que, bueno, yo he puesto estos 9, lo que tenemos a la mano. Hay más. Ya saben que hay más. Ya. Sí, claro que hay más, claro que hay más. Teófilo de Antioquía también lo creía, De hecho, Teófilo de Antioquía, que dicen que era trinitario, era posiblemente de los apologistas del segundo siglo más equilibrados. Teófilo decía que unos iban a ir al cielo, iban a resucitar como espíritus, y otros iban a quedar en la tierra
y resucitar con cuerpos físicos y para vivir en el paraíso. Teófilo era aquí tengo en el tablet la obra de Atenágora en griego de Daniel Ruiz Bueno. Aquí la tengo. Y bueno, pues Atenágoras también cita, hablando de que Jesucristo persistía, de Proverbios 8:22, y dice: el Señor dice, me creó principio de sus caminos para sus obras. Kyrion, lo vemos aquí también en griego, y dice, y concuerda con nuestro razonamiento, el espíritu profético, el Señor dice, me creó principio de sus caminos. Esto es la obra Legación a los cristianos. La obra de Atenágoras, Legación a los cristianos. Página 661 por el católico de Patriología Daniel Ruiz Bueno. ¿Estás hablando? No estamos hablando de cualquiera. Daniel Ruiz Bueno es uno de los principales estudiosos de patrística de la Iglesia Católica. De los principales. Yo creo que es, si no me equivoco, yo creo que es el primero, Samuel. Sí, está reconocido a nivel mundial posiblemente como el mejor. De hecho, a mí me gusta que en parte, aunque luego lo tuerza, pero es sincero. Te dice que Justino Mártir, con el relación al subordinacionismo, dice que, pues, que por su culpa Irineo, Tertuliano, Clemente, todos se equivocaron por Justino. Incluso cuando habla del milenarismo reconoce que era mileniarista, pero que luego la Iglesia, pues bueno, pues cambió de opinión. O sea, no se corta al decir esas cosas, ¿no? Mientras que otros omitirían eso, y a mí, en ese sentido, tiene citas muy, muy buenas. Sí, antes que pase, déjame leer algo aquí del libro de Daniel Ruiz Bueno de Atenágora. Por ejemplo, ¿qué dijo Atenágora? Bueno, ya vimos, el Señor me creó, principio de sus caminos por sus obras, y cita Proverbios 8:22. Dice, y a la verdad, el mismo Espíritu Santo que obra en los que hablan proféticamente, decimos que es una emanación de Dios. Atenágora dice que el Espíritu Santo no es una persona, es una emanación. ¿Y quiénes son los que enseñan que el Espíritu Santo es una emanación? Los trinitarios, los católicos, los protestantes, los testigos de Jehová. Así que Atenágora en su tiempo creía que el Espíritu Santo no era una persona, era una emanación de Dios, algo impersonal. Ahí en la misma página 661, en la parte griega, utiliza la palabra emanación. Y a mí lo que me gustaría saber, ¿qué estaban haciendo esos 35 primeros papas? Mientras aquí los otros equivocados diciendo que Jesucristo era un ser creado. Jugando ajedrez, ¿no? De hecho, hay un dato muy, muy interesante. Uno de los padres capadocios, Gregorio de Niza, o no sé si era de Niza o el otro, decía que cuando estaba por Constantinopla, decía que el mundo era sumamente subordinacionista, y dice, es que vas a comprar pescado y te dicen que sepas que Jesús es creado, y que iba a comprar no sé qué, oye, que Jesús no es Dios, O sea, como diciendo, es que todo el mundo está con el mismo tema. ¿Por qué? Porque salió este grupo de herejes, los padres capadocios, Atanasio, que fueron los cuatro, y lo que pasa es que, claro, Constantino vio en ellos... No, y vamos a hacer una segunda parte, ahora vamos a recopilar, ahora vamos a tener más tiempo, de que los padres de la iglesia creían que Cristo era un ángel, una criatura. Ojo, vamos a hacer un video que pensaban si los padres de la iglesia entendían que Jesucristo era un ángel simple, no el ángel de Jehová, un ángel simple. Y hay padres de la iglesia que sí lo afirman, que era un ángel. Exactamente. Bueno, pues llegaríamos a Eusebio de Cesarea del IV siglo, terminaremos con Irineo, que lo he puesto para el final. Bueno, Eusebio pues empieza, se comentan otros vídeos, por no hacerlo, empieza a decir que a Jesús se le llama generalísimo del ejército de Dios, jefe de los ángeles y arcángeles, el segundo en el puesto del reinado. Dice que y empieza a contar que Josué cerca de Jericó, que se le acercó el generalísimo, que era Jesucristo, y se presenta evidentemente como el arcángel Miguel, ¿no? Y luego dice y que al menos hay una sustancia anterior al mundo, hablando de Jesús, viva y subsistente, la que sirvió de ayuda al Padre y Dios del universo en la creación de todos los seres, llamada Verbo de Dios y sabiduría, de la misma sabiduría en persona, que por boca de Salomón el Señor me creó. Kyrios et ixen, como podéis ver en la pantalla, ¿no? ¿Qué está diciendo? Lo mismo que Irineo.
Lo mismo, bueno, ahora vamos a verlo. O sea, está diciendo lo mismo que todos, que Justino Mártir. O sea, que ese libro se llama Historia Eclesiástica, tomo libro 1. Sí, también lo tengo yo. Libro 1 está asequible en PDF en Google. Cualquiera puede descargar ese libro. Libro número 1, Historia Eclesiástica, porque él también tiene el libro número 2, Historia Eclesiástica, número 3, número 4 y número 5, pero en el 1 dice todas esas cosas. No, y lo bueno que viene en griego, y puedes analizar. Y viene en griego, yo lo tengo en PDF. De hecho, usan palabras que cuando vas al griego cambia la cosa mucho, ¿no? Tanto de Justino, de entonces, Samuel, ¿tú crees que Jesús Ferreira? No, sí, de hecho, por lo que el otro día vi en el canal de Matías, reconoce que la mayoría eran subordinacionistas. ¿Tú puedes poner el video ahí? ¿Tú lo puedes poner? No, yo es que no sé hacerlo. Tendría que bajarlo y ponerlo. Pero bueno, en el canal de Matías está, luego podemos hacer un vídeo donde... Bueno, Jesús Ferreira reconoció que todos los padres de la iglesia seguían a Arrio. Que Cristo es creado. De hecho, la historia la cuentan mal. Lo que pasó es que en el occidente, o sea, en el oriente, perdón, todas las iglesias sabían que Jesús era creado. Y de repente, con la controversia que viene de Roma, de estos capadocios, sataneos y tal, mandan a su campeón, que era Arrio. Era una persona que, por lo que se ve, tenía don de palabra, ¿no? Entonces, que no era, que Arrio simplemente fue un mandado. Como si te mandan a ti a debatir los testigos de Jehová o mandan a Galileo otro que sí. Ahora ya una pregunta. Eusebio Cesarea, ¿por qué cita de Proverbios 8:22? Es que no entiendo. Si Eusebio Cesarea no creía que Cristo era la sabiduría prefigurada de Proverbios 8:22, ¿para qué lo utilizó? ¿Por qué utiliza el verbo dixen? También, todos los que hemos citado hasta ahora, Clemente Alejandría, Atanasio, Justino Mártir, Atenágora, San Agustín de Hipona, utiliza el Proverbios 8:22. No, y el final de final de Eusebio después del concilio de Nicea, ¿qué le pasó? Lo exiliaron con Arrio. Lo exiliaron con Arrio. ¿Por qué? Por usar Proverbios 8:22, como lo usaban Justino Mártir, Irineo de León, Clemente Alejandría, Orígenes, todos. Claro, este hombre hubiera acabado. Exacto, entonces estamos viendo aquí cómo mienten descarada la Iglesia Católica, cómo miente descaradamente y oculta las cosas, como la Iglesia Protestante. No, que los padres de la Iglesia enseñan que Cristo es eterno, que no fue creado. Mentira. Todos son unos estafadores de la palabra de Dios, son engañadores. Pero aquí estamos nosotros en las redes sociales para desmentirle y quitarle la máscara falsa que tienen todos estos apologistas que hacen debate en las redes sociales. Todos son unos mentirosos. Sí, porque les da igual la verdad. Les da igual la verdad. Les da igual. Yo le he dicho a algún apologista, amigo mío, de católicos y demás, oye, vamos a debatir a Irineo de León. No, yo no he leído las obras de Irineo de León. Ni las tengo. Ah, no las tienes. Ah, eso es una justificación, eso es mentira, eso es porque tiene miedo. Que no, y que no se las que no. Te digo yo que no, que la gente. Yo tengo estudio de todos. Tengo estudios, he comentado sus obras. Nosotros tenemos todas las obras, toda la patriología. Todo lo tenemos. Quien que tenga duda, que venga a nosotros. Bueno, tanto testigos y no testigos de Jehová. Vamos a Irineo de León, que lo quiero dejar para el último. Hay una cita que me gusta mucho de Irineo de León, la menciona Daniel Ruiz Bueno, de un escrito de Justino Mártir que se perdió. Y Irineo dice, como muy bien dijo Justino, si el propio Jesucristo nos intenta enseñar un Dios fuera del Padre, ni le creeríamos a Jesús. Tú imaginas, hombre, es una exageración. Jesús nunca te va a engañar. Pero tú imaginas el concepto que tenían de quién era Dios. O sea, ni si Jesús nos intenta enseñar otra cosa, no vamos a creer ni a Jesús. Una exageración, pero tenían el concepto claro. Bueno, vamos, aparte de los 5 libros contra los herejes de Irineo de León, también tuvo un escrito que era la Predicación Apostólica. ¿Cómo se llama la obra? ¿La obra cómo se llama? Era Predicación Apostólica. También está en las redes. Predicación Apostólica, recuerden. Sí, Predicación Apostólica es donde dice Ireneo de León. Y de hecho está bastante bien el escrito. Y dice, empieza a hablar, a Dios se debe creer todo porque es veraz en todo y creer que un hijo existía en Dios y que existía no solo antes de su aparición en el mundo, sino también antes de que el mundo fuese creado. Un hijo en el principio estableció Dios. O sea, un hijo en el principio estableció Dios. Luego estableció el cielo y la tierra.
Claro, las palabras cambian, porque en armenio no pone eso. Pero la cuestión está que te está diciendo, porque claro, te ponen una palabra, estableció. Te está diciendo, Dios estableció un hijo en el principio y luego estableció el cielo y la tierra. El cielo y la tierra que fueron creados, establecidos, ¿no? Que fue Cristo en el principio estableció, o sea, es lo mismo, ¿no? Y luego pues empieza a hablar. Samuel, la obra de Ireneo de León que tú estás citando, ¿está en griego? No, está en armenio. En si armenio. Te fijas aquí En he puesto, okay. Está solo sobrevivió en armenio, que se empezó a escribir a partir del siglo IV. Sin embargo, okay, cuando vamos al libro IV, en el 23, ¿qué hace Ireneo de León? Pues vuelve a hacer lo que estaba haciendo todo el mundo, citar de la Septuaginta, que él también tenía las obras de Ireneo de León, y dice que el verbo de San Hijo ha estado siempre con el Padre de múltiples maneras, lo hemos demostrado, y que también su sabiduría, o sea, el Espíritu estaba con él antes de la creación. Lo afirma Salomón, el Señor me hizo, pone lo que te dé la gana, eso también pone Daniel Ruiz Bueno, viene Tixen, el Señor me creó antes de sus obras. No, a ver, Atenágoras lo tenemos en griego, y cuando cita la Septuaginta pone crear. Justino Mártir también, tenía las obras de Justino Mártir, todos citaban y ponían. ¿Qué pasa? Que al español lo ponen como les dé la gana. Pero es que hacer es lo mismo que crear. Claro, no, pero que mira, aquí, que viene aquí. O sea, en griego se ha perdido la obra de Ireneo de León, pero que en griego ponía Kyrios etixen, se acabó. O sea, se acabó. Es imposible que escribiera otra palabra. Entonces, bueno, hemos mostrado a 9 padres de la iglesia. 9 y faltan más que después, si algo, entonces Samuel Fernández se va a encargar de hacer un mini video, de agregar si hay 4, 5, 6 más. Hasta ahora son 9 arrianos. 9 arrianos que refutan la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Estos 9 herejes. ¿Y quién luchaba contra Ireneo, Justino? ¿Dónde estaban los otros cristianos? Que le decían, oye, que estáis hablando de la sabiduría de 822. De hecho, en el siglo III había un Dionisio de Alejandría, escribió que no se debería de usar Proverbios 8:22 para Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, todo está en el contexto histórico, que como esta gente no ha estudiado historia, no lo saben. Bueno, contándolo de manera rápida, cuenta Tertuliano que Praxeas trae la herejía unicitaria a Roma. Y luego dice que esa herejía se queda en Roma. Curiosamente, el modalismo. Sí, el unitarismo, sí. La cuestión está que dice Hipólito de Roma, que es más o menos en el mismo momento en Roma, con Tertuliano, dice que Calixto I, el que dice que era papa de Roma, ese coge y dice que era unicitario y que pervirtió a Sabelio. Por lo tanto, en el siglo III tenemos en las congregaciones en Roma que estaba el unicitarismo. Por eso no quería usar el Dionisio de Alejandría, Proverbios 8:22, ¿por qué? Porque eran unicitarios. ¿Cuál es el problema? Estaban los subordinacionistas, el unicitarismo y un grupo muy pequeño que eran los valentinianos, que eran los trinitarios. Cuando llegan al concilio de Nicea se unen unicitarismo y trinitarismo en una sola idea. Por eso Marcelino de Ancira en el siglo IV, en el concilio de Nicea, dice: esto se ha cogido de Valentín el Gnóstico. El homosíos, o bueno, no sé cómo lo has dicho tú antes, yo lo pronuncio como lo veo escrito, que resulta el homosíos. ¿No? Bueno, pues resulta que ya lo decía un discípulo de Valentín, que lo cita Ireneo de León, diciendo que en el principio, si algo existía con el Padre, era consustancial. Eso decía el valentinismo. O sea, que estamos viendo que eran simplemente los gnósticos que iban por un lado, todo el mundo cristiano, equivocado o no, todos tenían una creencia, porque ya venía del siglo I, que Jesucristo era la sabiduría creada de Proverbios 8:22. No, y ojo, la palabra usía, la palabra griega usía, no era una palabra conocida en cristianismo. Es una palabra del griego clásico, del jónico y el dólico. Viene de la era pagana, filosófica del IV siglo antes de Cristo, que fue por el filósofo Aristóteles. Aristóteles fue el primero que utilizó la palabra usía. ¿Y qué hicieron los padres de la iglesia? La sacaron de la filosofía clásica, helenística,
y la introdujeron dentro de sus obras. Así que usía no es ni una palabra conocida en el griego koiné, que escribieron que lo utilizaron los apóstoles, ni en la Septuaginta griega, ni los 70 judíos allá en Alejandría en el siglo 280 a.C. no era reconocida. Es una palabra extraída del paganismo, introducida obligadamente, dogmáticamente en el cristianismo por los padres de la iglesia herejes. De hecho, dice este Marcelino que fue de Trigersipo, o sea, lo que viene siendo la cultura griega, pasó a los valentinianos, y esos son los que empiezan a decir que si había algo con el padre era de la misma sustancia. Y luego llega Tertuliano y dice a Hermógenes que si había algo con el padre, que no había nada con el padre y que no había nada de la misma sustancia. Lo que era, unos diciendo una cosa y otros diciendo otra, ¿no? ¿Cuál es el problema de lo que hemos querido tratar aquí con todos vosotros? Pues que luego salen estos personajillos en sus canales. No, los testigos están locos, mienten, todos mienten. Son arrianos. Pero que no saben. O sea, tú te pones a tener una conversación del contexto histórico del siglo II y siglo III y que no tienen ni idea la mayoría de ellos, que no saben tener un debate y una conversación. Yo me acuerdo que en el canal de Quasimodo estaba Jesús Ferreira, estaba Bernabé Hijo Consolación y otros más, y entró el hermano Federico Falcón y le citó la obra de San Agustín de Hipona con respecto a Génesis 18:1. Si el padre había tomado una forma corporal de carne y hueso, y entonces lo que hizo Jesús Ferreira fue reírse y decirle, no, pero es que yo no tengo por qué aceptar todo lo que dice San Agustín de Hipona. Fíjense qué hipócrita es este tipo. Es descaro total de Jesús Ferreira. Fíjense la hipocresía cuando realmente en el canal de Jesús Ferreira él ha citado la patriarología, brother. Ha utilizado padres de la iglesia para defender lo de María, la asunción de María, de los ídolos, de todo. Entonces ahí no te conviene. Justino Mart, o sea, mejor dicho, San Agustín de Hipona, donde dice que Cristo es creado y que el Padre había tenido un cuerpo carnal y había visitado a Abraham en Génesis 18:1, que se apareció como un ser humano. Entonces, no te conviene, porque nosotros sabemos que tú eres un descarado. Solo les conviene pues eso, porque esos empezaron a decir que si el sexo era malo y que la Virgen no había tenido hijos y cosas de esas. Como acabó con el milenarismo, también Agustín es bueno. Claro, cuando dice que Pedro no era la roca, imagínate. Ay, no. Entonces, si tú vas a utilizar los padres de la iglesia, tú tienes que aceptar todo lo que dicen los padres de la iglesia, según el padre de la iglesia que tú vas a utilizar. Si tú vas a mencionar a Tertuliano Orígenes, tú tienes que aceptar lo que dice Orígenes. Entonces tú vas a excluir lo que no te conviene de la iglesia. Entonces tú no crees en los padres de la iglesia. Para ti, los padres de la iglesia no tienen una veracidad en cuanto a la Biblia. Entonces, sus escritos son ambiguos, no son 100% confiables. No puedes utilizar la patrística. No la puedes utilizar. Porque a la vez que tú ignores ciertas obras de los padres de la iglesia, porque en algunos aspectos de doctrina católica te refutan a ti, no puedes utilizar ninguna obra de los padres de la iglesia. ¡Ninguna! Pueden utilizar. Porque ustedes serían los mayores hipócritas más que los padres de la iglesia. El tema es, ¿vale? Para hacer una situación de lugar, nosotros entendemos que hubo una gran apostasía que empieza cuando muere el último apóstol. Desde ahí en adelante nos da igual lo que escribieran. Nos da igual. ¿Cuál es el problema? Que ellos dicen que no hubo apostasía y que siempre la iglesia estuvo ahí enseñando lo mismo. Ahora nosotros cogemos y decimos, mira, resulta que sobre todo en ciertas ideas no tienen absolutamente nada que ver con vosotros. Incluso dentro de la apostasía, las ideas más importantes, mileniarismo, subordinacionismo, cuartodecimanos como nosotros, en un montón de puntos, resulta que pensaban como nosotros. O sea, tenían claro que había un grupo que iba a ir al cielo a gobernar con Cristo sobre la tierra. Eso también lo creían todos. Incluso he encontrado una cita que no la había encontrado antes, de que Tertuliano dice, bueno, como diciendo, los que van a ir al cielo se les tendrá que preparar un cuerpo nuevo. No decían que era el mismo. Ven acá, no hay nadie de chat que quiera subir a compartir algún trinitario. Sí, si quiere, he puesto aquí, lo que pasa es que, bueno, había invitado a Varela,
lo vuelvo a poner si hay algún hermano que quiera subir a comentar algo y luego algún hermano, pero principalmente queremos que alguien suba y refute los 9 los 9 seguidores de Arrio ahora. Dice Roger, luego si quieres, voy a poner los comentarios de este vídeo, pongo mi Facebook, porque quieres las fuentes, me escribes, Roger, y yo te las voy pasando. Luego se me va olvidando, luego intento acordarme, pero las voy... No hay nadie que quiera subir. Bueno, si está Ferreira aquí, está invitado a subir y hablar de Proverbios 8:22 desde el contexto histórico. Y si alguien quiere hablar con nosotros, está invitado para subir. Tú hablas con él porque acuérdate que yo tengo un problema serio personal con él. No, yo hablo con él, no pasa nada. Tú hablas con él, yo no me interesa nada. Desde la historia, simplemente, oye, ¿por qué en el segundo siglo entendían que Jesús era la sabiduría creada de Proverbios 8:22? Sí. ¿Por qué en el siglo IV no niega a nadie que es Jesús? Incluso entienden que ahí viene la palabra crear. Sin embargo, lo sitúan en otra corriente del tiempo, desde el vientre de María. ¿Cuál es la primera pregunta que le vamos a hacer a estas personas? Es decir, bueno, Jesucristo, o sea, era la sabiduría creada a partir de que nace como humano. O sea, el primer logro de Dios no es ni los ángeles, no es ni la tierra, no es absolutamente nada, ni Adán ni Eva, ni los animales, no es nada. Solo todo, nada, no, ni María, siendo católico, ni María. Ahora llega Jesús y ya su nacimiento como humano, pero escucha, o sea, es sorprendente, ¿no? El mayor logro es Jesús en el vientre de María. Claro, no tenían manera de poder atacar Proverbios 8:22 de otra manera. Es que no había manera, porque todo el mundo lo creía. De hecho, hay obras que reconocen que en el concilio inicial Atanasio se atragantó con Proverbios 8:22, no pudo con Arrio. Bueno, si quieres subir alguien de trinitario para hablar un poco de Proverbios 8:22. Quasimodo, Bernabé, hijo Consolación, Uberrúa, todo. ¿Cómo se llama este? David, que le digo Davidcito, que suban. A ver si es mentira lo que estamos enseñando nosotros. El Quasimodo, el pobrecito, tiene una mentalidad. Extrema. Hasta más, quería decir algo aquí. Dice aquí en mi libro. Dime. No, bueno, lo sacas, que estaba diciendo Varela, imposible aplicarlo desde su nacimiento de María. En ese caso no sería el primer logro de las obras creativas de Dios, exactamente. Pero díselo a los que se inventaron la Trinidad, Varela. O sea, los que se inventaron la Trinidad, ¿vale? Son los mismos que dicen que era a partir del nacimiento corporal de Cristo. Como siervo, esa es la primera creación de Dios. Es penoso. ¿Qué querías comentar? Espérate, déjame buscar aquí una información. Por ejemplo, aquí tengo varias traducciones. Yo lo he citado. Sería bueno repetirlo porque es interesante, porque esto puede ayudar a muchos hermanos que quizás lo están confundiendo o quizás a alguien que esté estudiando con los testigos de Jehová y no saben estos datos. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo varias traducciones. Yo tengo aquí casi 24 traducciones al español trinitarias que dicen que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22 y utiliza el verbo crear. El verbo crear. ¿Cuál es el verbo crear? En hebreo y en griego. Cuando usted va al texto, usted va del hebreo al español, usted va a ver que el verbo que aparece ahí es caná. Y cuando va a la Septuaginta es etixen. Nosotros hoy no analizamos el texto masorético o el texto hebreo o el Taná judío. Solamente las citas de los 9 padres de la iglesia fueron basados de la Septuaginta, utilizando el verbo etixen, o sea, kirio etixen me. Ahora, la traducción del lenguaje actual pone crear. La Biblia Dios habla hoy, católica, pone crear. La Biblia de Jerusalén, católica, tercera edición, pone crear. La Biblia de Jerusalén, normal, sola, pone crear. La Biblia de Universidad de Jerusalén, católica también, pone crear.
La Biblia de Castilian 2003 pone crear. La Biblia latinoamericana católica pone crear en Proverbios 8:22. La Biblia de nuestro pueblo católica pone crear. La Biblia de Martín Nieto católica. ¿Estás escuchando, Jesús Ferreira? ¿Estás escuchando, Pone crear. La Biblia del libro del pueblo de Dios, de Liburati Truso, uno de los mejores seminaristas de griego en toda la historia de la Iglesia Católica. Liburati Truso, traductor bíblico, crítico textual, pone crear. La Biblia, Sagrada Biblia, versión oficial, Conferencia Episcopal Española, católica, pone crear. Biblia Septuaginta al español de Gunnemann, católica. Gunnemann era un seminarista griego también, pone crear. Biblia Serafín de Aucejo, 1975, pone crear, católica. Reina Valera actualizada, protestante, 1989, 2006, 2011, 2015. No pone poseer como la Reina Valera de 60, pone crear. La Biblia viva, protestante, pone crear. La palabra España, así se llama esa traducción, católica, pone crear. La Biblia hispanoamericana, que es hecha por grupos protestantes y grupos católicos, pone crear. La Pechita siriaca, española, traducción al español, pone crear. Taná judío, todos los Taná judíos, traducción al inglés, traducción al español, pone crear. Versión del Peregrino, católica, pone crear. Biblia Díaz, Grupo Nelson, protestante, pone crear. Biblia Corona de Jerusalén, católica, pone crear. Biblia de lenguaje sencillo, protestante, pone crear. La Biblia traducción interconfesional, hecha por un grupo católico y grupo protestante, por la sociedad bíblica, pone crear. ¿Hasta cuándo es la mentira de usted? ¿Hasta cuándo es el descaro de ustedes? ¿Hasta cuándo es? Tienen que explicarnos por qué abandonaron. Tienen que explicarnos por qué, tienen que explicarnos por qué abandonaron la tradición del siglo II y por qué también abandonaron la tradición de los padres de la Iglesia atanasianos del siglo IV, porque hoy día no reconocen que es Jesús, ni que empieza en el vientre de María. Así que nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, no existía la Iglesia Católica, eran claramente subordinacionistas. Cuando aparecen en el siglo IV estos atanasianos eran menos y encima no son capaces de explicar con razonamientos lógicos. Incluso luego abandonan ese tipo de pensamientos. Es mentira, no existe la tradición. Y luego ya empiezan a enseñar algo diferente. A mí me da lástima esta gente, compadre. Es lastimoso la ceguera, porque ellos nos acusan a nosotros de secta, nos acusan de arrianos y nos acusan de ciego, distorsionador de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los distorsionadores de la palabra de Dios? ¿Quién son los ciegos y quién son los arrianos? Ustedes. Toda la Iglesia Católica y todas las iglesias protestantes que creen en la Santísima Trinidad y que están afiliados a sociedades bíblicas unidas, sociedades bíblicas internacionales, sociedades bíblicas americanas, y todas esas sociedades bíblicas americanas, internacionales y unidas se rigen por la patriología 100%. Exactamente. Usan la patrística y hablan de la historia, de que realmente y luego es mentira. Luego cuando les cogen con la patrística, claro, mira, el otro día me decía una hermana, ¿no? Bueno, Cristina, que se había bajado la hora, decía que ella misma había mirado y dice, es que yo cuando vas a buscar los textos clave, te salen padres de la Iglesia del siglo V, VI, VII, oye, ¿qué pasa? ¿Que los primeros no hablaban de esos temas? ¿O es que no les interesa absolutamente nada, ¿no? Y con relación a por qué la Septuaginta ponen la palabra crear 240 años antes de Cristo, cuando empiezan a traducir la Biblia, es porque entendían que cuando la acción la produce Dios, al igual que en Génesis, que también viene etixen, es crear. ¿Sabes cuál es la objeción, Samuel? Porque me lo han dicho en los debates. ¿Tú sabes cuál es la objeción a la Septuaginta griega?
ahí en Edicen, dice que no es inspirada. Es verdad, la Septuaginta no es inspirada. No fue inspirada. Ahora vamos a utilizar la misma técnica, ¿verdad? La misma técnica que ellos utilizan en contra de nosotros. Bueno, si tú no crees en la Septuaginta griega, porque no fue inspirada, los 70 escribas judíos que escribieron en griego en Egipto, Alejandría, no fueron inspirados, entonces tenemos que creerle a los padres de la iglesia que mucho menos eran inspirados. El tema es que tienes razón en lo que estás comentando, es que un judío de la época, y más un erudito de la época, como eran estas personas, entendían que cuando la palabra Caná estaba relacionada con Dios, no se entiende como poseer. Pues Dios no posee, Dios crea. Por eso ponían Etixen cada vez que dice que Dios tenía algo relacionado con la creación, como pasa, por ejemplo, también en un versículo de Génesis. Por eso pusieron Etixen, se acabó, porque esos eruditos entendían Dios igual a cuando está algo relacionado con la creación, se tiene que poner Etixen. Entonces, sí, no, como dices tú, no estaban, evidentemente no estaban inspirados, pero mucho menos estaban inspirados los padres de la iglesia, que encima dicen, fueron desarrollando la Trinidad. Pues tú imagínate la Trinidad que la van desarrollando poco a poco, que curiosamente fue en el mundo gnóstico, no en el mundo ese cristiano y apóstata, fue los peores, que eran los gnósticos. Bueno, pues yo creo ya son aquí en España van a ser las 12:15, no sé si quieres decir algo más, nos despedimos, saludamos un poquito. Bueno, yo, gracias nuevamente, Samuel, espero que este video contundente, demasiado fuerte, es irrefutable. Vamos a empezar por ahí. Primeramente, este video nadie lo puede refutar. No. La única objeción que van a poner es que los 9 que citamos estaban bajo la influencia de Harry. Y después rectificaron. Es la única refutación que pueden hacer. 300 años antes de nacer, ¿no? Entonces, yo reto a cualquier trinitario, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Protestante, a un debate que los nueve padres de la Iglesia que nosotros mencionamos no se refirieron a Cristo como la sabiduría creada. Yo hago una invitación a cualquiera de la Iglesia Católica y Protestante a analizar uno por uno de los casos en un video debate sobre los padres de la Iglesia, si creían que Cristo era la sabiduría de Proverbios 8:22 y era creada. Ese es el reto. Tanto Samuel, lo pueden hacer con Samuel el debate y lo pueden hacer con la persona mía, Franklin Enrique, testigo de Jehová. Ese es el reto que hay. Y Jesús Ferreira, esperamos que hagas un video de reacción, y Quasimodo y Bernabé, hijo de consolación. Estos 3 extractores, herejes y delincuentes de Satanás el diablo. Samuel, te dejo entonces. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de agradecer a Franklin su participación, que bueno, la idea ha sido de Franklin, que yo venía de la asamblea, él me ha dicho, oye, vamos a animarnos y hacemos un directo. Y pues nada, agradeceros a todos vuestra participación, y lo dicho, el que quiera pues tratar este tema en un debate lo podemos tratar, y sobre todo porque las personas sean sinceras y las preguntas que hemos planteado de manera particular, personal, pues se las contesten, ¿no? Y sean sinceros si de verdad existe eso que dicen tradición o por qué creían estas cosas desde el principio, y ya está. Bueno, pues hasta aquí el vídeo y espero que a todos os haya gustado. Muchas gracias por estar por aquí.